La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Lucas 21:28. Cuando lo encuentren, si pueden decir amén. Y dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Y se pueden mostrar de rodillas, vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por este lindo sábado que nos has dado. Gracias a los hermanos por estar con nosotros en tu casa de oración. Que tú nos cuides y que tú nos ayudes a entender tu palabra en esta mañana. Gracias por todo, que tú perdones nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, así a continuación, tenemos a nuestro hermano Mateo elevar un canto a nuestro Dios. Este es su tiempo. Sí, bueno, sí. Voy a entonar un canto para honra y gloria de nuestro Dios. Jamás podrá alguien separarnos. Pensemos en la letra que dice este hermoso canto. Su pompa, gloria y tentación.
Gracias, hermano Mateo. Bueno, ahora ha llegado el momento así de escuchar así las historias reales que pasaron allá también, pastor. Y los niños, bueno, esa es la idea. Es que vamos a ponerle atención todo y preparemos en nuestro corazón que la palabra de Dios va a estar. Amén. Hermanos queridos, gocémonos en el Señor y la linda oportunidad de estar aquí juntos. Amén. Y cuando uno sale de viaje siempre extraña su iglesia, se preocupa por su iglesia, pero también agradezco a Dios porque cuida de su iglesia. Amén. Agradezco a Dios por cada uno de esos líderes que están al frente de esta congregación, pendiente del rebaño. Gracias a los ancianos que mantienen sostenida la obra, los programas. Gracias a los directores de los departamentos que tienen su compromiso personal con Dios de actuar no porque les estén mandando, sino porque Dios se los está pidiendo. Así que gracias a ustedes por hacer que esta iglesia siga su marcha y a todos ustedes por estar aquí perseverando fieles. Porque al final de cuentas, la salvación es individual y cada uno tiene que pelear su propia batalla y permanecer. Ese es el secreto de la vida cristiana. No es fácil alejarse en menos de 3 semanas, ¿verdad? Así que ya mi esposa estaba sufriendo de depresión, de ausencia. Pero gracias a Dios estamos juntos. Fue una jornada, un viaje largo, intenso, de muchas actividades. Teníamos 2 propósitos. El principal era hacer el evangelismo. El segundo era aprovechar y hacer todos los chequeos médicos. Así que la buena noticia es que el pastor está como de 15. Y pues eso fue lo que me dijeron los especialistas, ¿no? Pero sí había cierta expectativa cuando lo someten a uno a ciertos exámenes profundos, endoscopia, colonoscopia y etcétera, y pruebas ya que son típicas después de los 50 años, ¿no? Pero por la gracia de Dios todo está en orden, sin amenazas, sin riesgos. Agradezco a Dios los mensajes de salud que nos ha dado, porque tenemos la oportunidad como pueblo de Dios de dar testimonio de la salud, pero tenemos que poner en práctica esas enseñanzas que se nos ha dejado, ¿verdad? Y estuvimos también allí con la familia y pude traer de regreso a mi suegra, Rubiela, está aquí con nosotros nuevamente, solo que esta vez por primera vez está sola. Hace 4 meses, ¿será? 6, 7 meses estuvimos en Colombia enterrando a nuestro suegra. Lo conocieron ustedes, Alipio. Estamos todavía en duelo. Ella es primera vez que viene acá sola ahora. Siempre vino con él. Y pues para ella la fortaleza. Pero siempre ambos se sintieron muy queridos aquí en esta iglesia. Y sabemos que la iglesia le apoyó en sus oraciones con simpatía, inclusive algunos apoyaron económicamente, gracias, y esperemos que ella aquí se pueda sentir confortada con la iglesia también, ¿verdad? Estuvimos, la primera parada fue en la ciudad de Bogotá. Bogotá es una mega capital de Sudamérica y es la capital de Colombia, y es una ciudad demasiado grande y compuesta por muchos sectores, por barrios, ¿no? Y estuvimos la semana de evangelismo en la iglesia de Suba. La iglesia de Suba, una iglesia era la cabeza del distrito, y reunieron al distrito allí en ese lugar
un poco peligrosito, pero el Señor estuvo allí intercediendo por su iglesia. Cada noche pues era una iglesia de 2 pisos, y cada noche asistió un grupo bastante nutrido. Y sabe, uno hace mucho evangelismo y uno percibe las iglesias, una iglesia muy receptiva, había un ambiente muy fresco, muy receptivo. Notabas a los hermanos que asimilaban la palabra, y también una linda ceremonia de bautismos que tuvimos allí como resultado del testimonio de la palabra. Luego, la siguiente semana fuimos a un pueblo que se encuentra en el sur de Colombia, que se llama Tello. Y si usted ve, esta es una de las casas más famosas del pueblo. Aquí en esta casa, yo no sé en cuál de esas puertas nació mi suegra, pero esa es la casa materna de la familia. Y allí se encuentra toda la familia de mi esposa y mi familia, que de Venezuela tuvo que emigrar a Colombia por la situación política de Venezuela. Viven también en este pueblo. Ahí tuvimos una conferencia de inauguración del templo de Tello. Y yo quiero decir, este es un pueblito pequeño. Por muchos años hubo una membresía de unas 4 o 5 personas. Y comenzamos a ir a reunirlos. Era prácticamente un grupo pequeño. Los reuníamos, hacíamos cada vez que íbamos a alguna reunión, conferencias. Y fue creciendo el entusiasmo. Luego, en un año llevamos al doctor Vallejo con un equipo evangelístico de Atlanta, y se hizo una campaña de niños, una campaña evangelística de adultos y una campaña de jornadas de salud pública con el doctor. Así que todo fue un equipo, y eso fue una explosión allí de entusiasmo. A raíz de la gente que quedó, el doctor, que siempre he dicho tiene ese don de la generosidad, se sintió movido por el Espíritu y compró un terreno. Y luego de comprar el terreno comenzó a construirlo, y este es el templo ya terminado. Así que lo estábamos inaugurando con una semana de evangelismo. Fíjense ustedes, ya está terminado. Lo que faltan son detalles como de maquillaje, ¿no? Pintada, etcétera. Pero sin embargo, ellos han hecho el esfuerzo y ya han adelantado bastante. Y esta es la parte vista desde la plataforma del templo, y un grupito de 5 o de 6 personas que empezó. Miren la asistencia que ya teníamos aquí en esta semana, una semana de milagros. Fue una semana de familia. Es un pueblo muy católico, de mucho prejuicio. Así que la idea no era entrarle con evangelismo doctrinal, sino un evangelismo de familia. Y fue una conferencia de familia muy oportuna, porque asistieron varias familias del pueblo, ¿no? Visitas. Me llamó la atención mucho una señora, entre varias, porque hubo varias experiencias, pero me llamó mucho la atención una señora que llegó la primera noche, y cuando salí, yo sentí muy identificada con el tema. Cuando salí me saludó muy triste y casi llorando, me decía, qué bueno que pude venir esta noche, tengo muchos problemas, ¿verdad? Estoy que me separo de mi esposo, estaban de divorcio, en crisis familiar, y le hizo mucho bien el mensaje. Pero a la noche siguiente volvió ella, pero volvió con su marido. Estaban en crisis, se estaban separando, pero no sé cómo hizo, cosas que hace el Espíritu Santo. Lo convenció y fue. Y allá estaba el hombre sentado con esa cara de cañón, ¿no? Como decir, fue regañado, ¿no? Estaba, pero, y a partir de esa segunda noche no faltó ninguna noche. Y cada noche yo empecé a notar el cambio en su rostro y en su actitud. Ya la tercera lo saludaba a uno, estaba más expresivo, más alegre. Asistió toda la semana. El sábado, cuando terminamos, ya habíamos hecho la última oración. Ya los diáconos iban a despedir la gente, cuando de repente ese señor se levantó de allá, pasó al frente, agarró el micrófono sin decir nada y empezó a hablar.
Y todos quedamos así. ¿Y qué pasó? Y el hombre comienza casi, con una emoción, casi llorando, a contar su experiencia. Tenía muchos problemas en mi familia, estábamos de separación. Vine obligado porque mi esposa me dijo que fuera, que la charla es interesante, y vine por venir, pero parece que cada mensaje Dios me estaba bofeteando. Y cada noche parece que eran para mí los temas. Y yo agradezco a Dios porque estoy aquí. Esto ha cambiado mi vida, mi familia, aprendí cosas que no sabía, y ese testimonio impactó tanto a la iglesia, y ese señor se fue tan feliz, tan agradecido por la obra que Dios había hecho en su hogar. Amén. Así es el Evangelio, queridos hermanos. El Evangelio transforma. ¿Y el Evangelio lo tiene quién? Lo tiene la iglesia. Esta iglesia de Dios. Cada uno de ustedes. Nosotros somos la iglesia de Dios y tenemos este Evangelio eterno. Y este Evangelio lo tenemos es para restaurar vidas, para transformar vidas. Déjense usar por el Espíritu de Dios en cada oportunidad, en cada lugar donde usted esté, sus vecinos, su trabajo, su vecindario. Y sean un instrumento de Dios para transformar vidas, porque afuera, en donde quiera que nos rodean, hay miseria. Hay gente sufriendo, hogares que se están desboronando. Hay tanta necesidad espiritual. ¿Y quién tiene ese alimento? ¿Quién tiene ese aliciente? Lo tiene el pueblo de Dios, que tiene el Evangelio eterno, como dice Apocalipsis 14. ¿Para qué? ¿Para qué lo tenemos? Para ser predicado a toda nación, tribu y pueblo. Gracias, hermanos, por su apoyo, por sus oraciones. Los extrañé, espero que ustedes me hayan extrañado también. Y agradezco a Dios de encontrar la iglesia esta mañana contenta, feliz, animada, llena en este lugar. Pero vamos al texto que quiero compartir esta mañana. Es una de las historias más famosas del Nuevo Testamento. La historia de Jesús y Pedro caminando sobre el agua. Y el relato se encuentra en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 14. Y vamos a leer este pasaje bíblico para aprender las lecciones que nos enseña esta historia de Jesús con Pedro. Porque también hoy vamos a aprender que esta historia también es la historia de Jesús conmigo, contigo, con cada uno de nosotros. El texto bíblico dice así. Acompáñenme. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía la multitud. Despedida la multitud, Jesús subió al monte. ¿A qué? A orar, solo, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca, donde había enviado a sus discípulos, ya la barca estaba en medio del mar y estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era muy recio o contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino hacia ellos. ¿De qué forma? Andando sobre el mar. Y recuerden cómo estaba el mar. Había una tempestad. Así que Jesús fue a ellos andando sobre el mar en medio de la tempestad. Y los discípulos, versículo 26, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, porque eso no es lógico, se turbaron de miedo, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces o gritos de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, o en otras palabras, les dijo, cálmense, tranquilos, tengan ánimo, yo soy,
no temáis. Entonces le respondió Pedro, y aquí es donde viene el protagonista de nuestro mensaje. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento de clamar Pedro, Jesús, extendiendo la mano, tomó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es la historia dramática de Jesús y Pedro caminando sobre el mar en medio de una tempestad. En el Evangelio, en los Evangelios, en los 4 Evangelios Mateo es el único que relata este incidente. Pero esta historia de Jesús caminando sobre el agua y Pedro hundiéndose, como ocurrió, tiene mucho que enseñarnos a nosotros hoy acerca de la diferencia que existe entre el miedo y la fe. Si ustedes se dan cuenta, el relato menciona muchas veces la misma palabra miedo, y sintieron miedo y tuvieron miedo. El miedo es el sentimiento negativo más destructivo que el hombre adquirió con el pecado, y el miedo nos afecta en todas las cosas de la vida. Pero hoy quiero hablarles del tipo de confianza que necesitamos tener para poder soportar las olas, las tormentas, es decir, para poder soportar las pruebas y las crisis de nuestra vida. El tipo de fe necesario para poder soportar. Y para eso hay 3 lecciones objetivas que yo aprendo de este relato interesante. La primera lección que quiero que podamos llevar en nuestro corazón y aprender para nuestra vida es que cuando el Señor llamó a Pedro, no calmó la tormenta. Y esto es un detalle muy curioso, muy interesante. Jesús aparece, están en medio de una tempestad, ellos estaban angustiados, sentían que iban inclusive a morir, a pesar de que eran hombres de mar, hombres de experiencia en el mar. No era la primera vez que estaban en una tormenta, pero esa noche esa tormenta fue diferente, porque esos hombres experimentados, esos pescadores ya adiestrados, tuvieron miedo y pensaron que iban a morir. Es decir, la tormenta se les fue de las manos, no era lo que comúnmente ellos ya estaban acostumbrados a enfrentar, era de una dimensión mayor. Y cuando Jesús se le aparece, Pedro reacciona con esa naturaleza que él tenía impulsiva, ¿verdad? Y le pide a Dios que para ir hacia donde él estaba. Y Jesús lo invita a venir, pero cuando Jesús lo invitó a venir no calmó la tormenta. Y ahí es donde está una lección importante. Hay personas que se frustran en la vida porque cuando deciden ir a Cristo piensan que todo se va a calmar. De hecho, la mayoría de las personas que deciden buscar a Cristo, la mayoría, pudiéramos decir en un 99%, lo buscan porque tienen crisis. Pocas veces he visto experiencias de personas que
corren a Cristo, entregan su vida a Cristo con amor y pasión cuando están en la abundancia, cuando tienen prosperidad económica, trabajo y salud, etc. Pocas veces. La mayoría de la gente busca a Cristo en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque esperan que al buscar a Cristo Él va a calmar todas sus tormentas de la vida. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, ok, ¿quieres venir a mí? Ven. No calmó la tormenta. Pedro tuvo que ir a Jesús en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. Y amados, muchas veces Dios nos llama en medio de la crisis. Y la razón no es porque quiere afligirnos, sino quiere enseñarnos a depender de Él y no de las cosas que te pasan. ¿Sabes? Cuando vas a Jesús, yo quisiera que esta mañana pudieras aprender esta linda lección. Cuando tú vas a Jesús, no esperes que los problemas se te quiten. No esperes. Es decir, que ese no sea el motivo por el cual tú buscas a Jesús. Tú debes buscar a Jesús no por el interés de que Él quite tus problemas. Búscalo por la pasión de que lo amas. De que solamente en Él estás seguro. Independientemente a la tormenta que pueda estar azotando tu vida, lo único que te interesa es estar en la presencia de Jesús. Ahora que estuve en Bogotá, en las conferencias, yo les mencioné que hubo un bautismo. Y en esa noche, en esa semana, una noche, se bautizó una señora llamada Rosalba. Una señora soltera con una hija, se bautizó ella y su hija, pero soltera. Y ustedes hubieran visto la emoción de aquella señora cuando salió del bautisterio, su rostro radiaba, esa alegría, ese gozo, esa emoción de haber entregado su vida a Jesús. Y justo se bautizó la noche de comenzar las conferencias. La siguiente noche fue a las conferencias emocionada en ese amor radiante, ¿no?, que tenía llena de Cristo, de haber entregado su vida a Jesús. El lunes no fue, el martes tampoco. Y indagando qué había pasado, pues resulta que el lunes comenzó a tener una serie de problemas. La asaltaron yendo al trabajo, le robaron lo que tenía, se quedó endeudada con la renta de donde ella estaba, la pensión donde se alojaba, la iban a sacar de allí con sus 2 niñitas. Así que esta mujer recién bautizada, decidiendo seguir a Cristo, comenzó a tener tormenta en vez de paz. Y como muchos dicen, si entregué mi vida a Cristo, ¿por qué ahora tengo más problemas que antes? ¿Ah? ¿Por qué? Y tal vez esta mañana estoy hablando y muchos se han hecho esa pregunta. Desde que entregué mi vida a Cristo he tenido ahora más problemas. Una vez alguien me dijo, pastor, mejor me hubiera quedado como estaba. Porque desde que decidí seguir a Cristo, empecé a tener más problemas que antes. Queridos, lo que pasa es que a veces entendemos o interpretamos mal el Evangelio. El hecho de que sigamos a Jesús no quiere decir de que no habrán pruebas y dificultades en la vida. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Es más, me atrevo a decirte que cuando decides seguir a Cristo, los problemas y las pruebas y las dificultades en tu vida son una excelente herramienta de crecimiento y madurez espiritual. Y por eso Dios lo permite, aunque no lo entendamos. El problema es la actitud que tomamos frente a las dificultades y las pruebas. Porque si comienzas a quejarte, a lamentarte de tu situación, lo único que vas a hacer
es alejarte de Dios. Pero si por el contrario, en medio de las pruebas, comienzas a aferrarte a Dios, en oración, con paciencia, con perseverancia, entonces las pruebas producirán un efecto y un peso de gloria en tu vida. Así lo dice la palabra. Aprende a capitalizar y aprovechar las dificultades y tormentas que azotan tu vida. Porque para los que aman a Dios, todas, incluyendo las dificultades, sirven ¿para qué? Para un propósito de bien. Ustedes recuerdan las palabras del salmista David en el Salmo 46:1. ¿Qué es lo que realmente Dios promete? Él no dice que nunca tendrás problemas cuando sigues a Jesús. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Eso es garantizado. Y será nuestro pronto auxilio en ¿qué cosa? En las tribulaciones. No dice que seguir a Jesús no tendrás tribulaciones. Sí las tendrás, solo que Él, en medio de ellas, como Pedro, será tu amparo y tu fortaleza. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Lo que tú y yo necesitamos no es ausencia de problemas. Lo que necesitamos es el amparo y la fortaleza del Señor en medio de los problemas. La segunda lección que aprendemos de esta historia es que Pedro, cuando fue sacudido por el viento y las olas, se dejó dominar ¿por qué? El miedo. Mis amados, el miedo tiene un efecto bien peligroso. El miedo nos asusta. El miedo nos distrae. Y cuando tú te distraes por el pánico, por el susto, automáticamente te separas de Dios. Porque, queridos, estar en Dios no es básicamente algo físico. Es decir, tú no puedes decir: yo estoy con Dios porque estás aquí en la iglesia. De hecho, algunos pueden estar aquí en la iglesia y pensando mal de otro, o pensando o en el trabajo, puedes estar físicamente aquí, pero tu corazón no está con Dios. Así que estar con Dios no es asistir a una iglesia, a un culto. Estar con Dios es estar conectado en espíritu y en verdad, nuestra mente, nuestra atención, nuestro corazón. ¿Cuántas personas que vienen a la iglesia no se desaniman por lo que alguien dijo o le hizo? Esas son personas que vienen a la iglesia pero no están conectadas con Dios, porque se distraen en la gente. Si estuvieran conectadas con Cristo, digan o hagan lo que quieran, nada perturba su paz interior ni su comunión con Cristo, y punto. Porque están conectadas espiritualmente con Dios. Y el miedo nos desconecta de Dios porque nos hace perder esa comunión con Él. Cuando comienzas a ver el problema, entonces pierdes de vista a Cristo por hacer del problema el centro de tu atención. ¿Te das cuenta? Y en ese momento en que haces del problema el centro de tu atención, en ese momento te desconectas de Jesús, la única fuente de vida y fortaleza. Y eso fue lo que pasó con Pedro ese día. Sintió miedo y se desconectó con Dios. Porque mira, si tú pones atención al relato, el relato dice que Pedro andaba sobre las aguas. Así que tuvo ese momento de victoria, de fe. Pero también menciona que en un momento, ¿qué pasó con Pedro? Se hundió y se cayó. Y eso me hace recordar las palabras de Pablo en 1 Corintios 10. El que piensa que está firme, cuidado, en cualquier momento te puedes hundir. Tú puedes estar por un tiempo en la vida cristiana, tener experiencias de victorias. Puedes estar caminando sobre las aguas, es decir, teniendo éxito, perseverando, marchando en la fe, teniendo momentos maravillosos en tu vida cristiana, pero en cualquier momento,
Si no mantienes tu atención, tu comunión, tu conexión con Cristo, en cualquier momento te puedes hundir, te puedes caer. Así que la vida cristiana no consiste simplemente en haber tenido un encuentro con Jesús, en haber tenido una experiencia bonita con Jesús, en haber tenido momentos victoriosos. La vida cristiana es una perseverancia paso a paso. Hoy puede estar dando un paso sobre las aguas, mañana puede estar hundido debajo de las aguas. Y es muy corto el paso entre estar sobre el agua y estar hundido bajo el agua. De un día para otro, he conocido personas que han brillado como estrellas en la iglesia, en su liderazgo, y en un paso mal dado cayeron y se hundieron en la degradación y el pecado. Así es de sensible la batalla frente a las tormentas que tenemos de la vida. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema fue que mientras Pedro estuvo mirando a Jesús, caminó sobre las circunstancias. El detalle fue que tuvo miedo cuando le prestó atención a las olas, a la tormenta, o tal vez un relámpago, de repente como un trueno estremeció y Pedro se asustó. Quitó la mirada de Jesús, miró el relámpago y se asustó. Y inmediatamente se hundió. Y allí Pedro viene y clama: Señor, sálvame, sálvame. Y este incidente es una de las partes más lindas del relato. Hay una promesa maravillosa en la Escritura que se encuentra en Jeremías, capítulo 33, donde dice: el Señor, es una invitación, clama a mí, clama a mí. Y si tú clamas al Señor, ¿qué te promete? No te va a ignorar. Clama a mí y yo te responderé. Y no solamente eso, te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera te imaginas y conoces. Así que en lugar de estar lamentándonos por la crisis, por la situación, mira todo lo que nos estamos desperdiciando de conocer cosas maravillosas que Dios tiene por encima de las nubes. Esto es algo que ocurre mucho cuando uno va en los vuelos. Ahora que viajé en el área de Sudamérica, había mucha época de muchas lluvias. De hecho, en uno de los vuelos parecía que iba en una lavadora, porque cuando el avión entró en el nivel de las nubes, había demasiada turbulencia y eso se sacudía así, eso se estremecía todo, ¿verdad? Pero cuando él logró entrar en el nivel de crucero y se puso sobre las nubes, había una bonanza, una luz de sol tan preciosa, pero abajo estaban las nubes, ¿verdad? Necesitamos clamar al Señor para ser elevados encima de las nubes y poder ver la claridad que Dios tiene para nosotros y en que en medio de la tormenta tú no puedes discernirla. La congoja, el miedo, la congoja es ciega, no te permite ver las provisiones y bendiciones que Dios tiene. Por eso, como Él dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas maravillosas que tú no conoces porque no estás prestándome atención a mí. Le estás prestando atención a tus dificultades. Y el Señor viene y saca a Pedro del agua. Y cuando lo levanta, porque Pedro clama a Él en medio de la crisis, y cuando Pedro sale del agua, el Señor lo levanta, le habla de manera amorosa y lo reprende. Y hermanos queridos, aquí es donde quisiera hacerte el llamado al corazón. Yo sé que todos pasan por dificultades que nos desaniman. Algunos tal vez están batallando con su fe.
Y seguramente hay circunstancias que te han distraído y te han alejado de Dios. A pesar de las caídas, algunos puedan estar desanimados por sus errores. A pesar de las caídas, de las derrotas, esta historia nos enseña que el Señor nos extiende la mano con amor para levantarnos. Lo único que tienes que hacer es clamar a Él y volver tus ojos a Jesús. Y Jesús le habla a él con amor y le dice, mire, Jesús no le dijo a Pedro que no tenía fe. De hecho, Pedro fue el que tuvo más fe de todos los que estaban allí. De los 11, Pedro fue el que tuvo más fe. Fue el único que se atrevió a decir, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Así que él tuvo fe. Pero a diferencia de sus compañeros, a pesar de la situación crítica, Pedro estuvo dispuesto a avanzar y se bajó del bote y comenzó a caminar. Y esta es una linda acción que nos demuestra el espíritu verdadero de un discípulo. Un discípulo es aquel que está dispuesto a ir a Jesús sin importar las dificultades o las circunstancias. Pero Jesús le dice, es hombre de poca fe. Es decir, sí tenía fe y de hecho la manifestó, pero su fe no era suficiente. Y en la vida cristiana no basta con tener una fe inicial. Todos aquí tenemos fe. Esa fe inicial. Porque si yo pregunto, ¿cuántos aquí creen en Dios? ¿Qué vas a decir? Claro que creo en Dios, eso es fe. Crees que Dios existe. Pero es la fe básica que todos tenemos. Y esta historia me muestra que para triunfar no basta con solamente tener un credo, tener una fe, una religión, creer en una doctrina, creer en una iglesia. No basta solamente con eso. Tienes que aprender a confiar y depender de Dios. Pedro creía en Jesús, de hecho se atrevió a caminar sobre el agua, pero de repente se hundió, porque cuando vio el relámpago y vio los truenos y la tormenta, no confió en aquel a quien estaba siguiendo. Es fácil confundir el creer con el confiar. La fe auténtica no es básicamente creer, la fe auténtica es confiar. Y cuando tú confías en alguien, no tienes duda de cualquier situación o circunstancia por la que estés pasando. Así que la vida cristiana se centra en confiar. Por eso, la poca fe, en otras palabras, es inmadurez espiritual. Y para poder crecer en la fe necesitamos muchas veces las batallas. Amados queridos, la frase que más se repite en el Evangelio es: no tengas miedo. Debemos tomar hoy la decisión de no permitir que el temor nos distraiga y nos aleje de Cristo. Esa es la causa del desánimo de la mayoría de las personas. Pedro esa noche se hundió porque se detuvo de miedo, y cuando tú te detienes, dejas de caminar. La fe significa caminar aún cuando nuestras pruebas y tormentas nos amenazan. ¿Y por qué no nos detenemos? Porque confiamos en aquel que nos invitó a seguirle. No importa la tormenta, si Jesús camina contigo, estarás seguro. Amén. ¿Quieres reposar en el Señor tus cargas esta hora? ¿Hay alguna tormenta que te está distrayendo, perturbando, azotando, que calienta tu cabeza, que no te da paz? Algo personal, familiar, físico, espiritual.
No te distraigas en esa situación, ni tampoco le pidas a Jesús que te la quite. Solo pídele a Jesús, mantén mis ojos y mi corazón confiado en ti. Eso es lo único que necesitas para poder prevalecer y marchar sobre las aguas sin que necesites que Dios te las quite, las tormentas. Eso es la fe por la cual vivirá el hombre. Que Dios, con su gracia, pueda darnos esa fe necesaria, capaz de soportar las tormentas. Y pidamos en esta hora, como pidieron los discípulos, Señor, ayuda a nuestra fe. Porque la fe inicial que tenemos no es suficiente. Ayúdanos a confiar en lo que no entendamos. Vamos a orar. Querido Dios, que tu palabra pueda impresionar nuestra fe y nos motive a actuar, a confiar y a cambiar nuestra actitud y tener esa confianza necesaria para reposar en ti aún en medio de la tormenta. Danos, Señor, tu bendición, tu cuidado y sosténnos, Señor, con tus manos mientras caminamos hacia ti sobre las aguas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Del regreso del Señor, la trompeta de medianoche sonará. A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán con nosotros para siempre. Nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las terminas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Cantaremos por los mundos, glorificado nuestro, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna,
pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las colinas puestas ya, ábrese de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. Esta juventud eterna, primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puestas ya, ábrese de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Amén. Padre nuestro, guardamos en nuestro corazón la ilusión de estar un día en el reino de los cielos, Señor, por la eternidad. Amén. Donde no habrá tormentas, ni dolor, ni aflicción. Pero mientras estemos en esta tierra, ayúdanos a desarrollar la fe en medio de las batallas. De tal manera que las pruebas nos inspiren a depender de ti, a enfocarnos en ti, a confiar en ti, Señor, plenamente. Ayuda a nuestra fe y danos, Señor, la bendición de tu Espíritu Santo que implante en nuestros corazones ese fruto de la fe. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, queridas.